amigos, un abrazo fuerte. Soy Ley Restrepo y estamos en el episodio número 11 de nuestro programa Entre Experiencias, un programa dedicado especialmente a hablar de temas de interés y también contarlos desde nuestras propias experiencias. Y aquí con mi compañera de experiencias. Hola, mi nombre es Luz Gómez y estoy feliz, dichosa de volver a estar con ustedes y estaré compartiendo este tema tan importante que yo sé de seguridad que va a ser de mucha ayuda para muchas personas y también se van a conectar con nuestras experiencias. Así es. Y hoy vamos a hablar de este tema bien interesante que es la obediencia. Pero ¿la obediencia a quién? La obediencia a Dios, ¿cierto? Y vamos a hablar qué es la obediencia. La obediencia es un acto de amor y de fe. La obediencia a Dios es uno de los pilares fundamentales en la vida cristiana y también debe ser un pilar fundamental en la vida de todas las personas, o sea, de todo ser humano. Desde el principio de la creación, Dios ha llamado a la humanidad a obedecer su voz y seguir sus mandamientos. La obediencia no solo demuestra nuestra fe en Él, sino que también refleja nuestro amor y compromiso con su voluntad. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de personas que obedecieron a Dios y fueron bendecidas por ellos, así como advertencias para aquellos que decidieron desobedecer. El amor y la obediencia. Uno de los versículos más claros sobre la obediencia es Juan 14:15, donde Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Este pasaje nos enseña que la obediencia es una manifestación del amor genuino hacia Dios. No se trata de una imposición, sino de una respuesta natural de aquellos que han sido transformados por su gracia. Dios espera que su pueblo obedezca sus mandamientos para vivir en bendición y en armonía. En Deuteronomio 28:1-2, el Señor promete bendiciones a aquellos que obedecen su voz. Acontecerá que, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Esto nos muestra que la obediencia no es solo un mandato, sino que conlleva recompensas y protección divina. Así es. También la obediencia en momentos de prueba, porque ahí es donde es más difícil obedecer, ¿cierto? Cuando estamos pasando por diferentes situaciones de pruebas. Sin embargo, la obediencia no siempre es fácil. Existen momentos en los que seguir a Dios implica ir en contra de nuestros propios deseos o de la opinión del mundo y las personas que nos rodean. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de Abraham, quien fue llamado a sacrificar a su hijo Isaac como una prueba de su fe y obediencia. En Génesis 22:2 Dios le dice: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Aunque esta orden parecía imposible de cumplir, Abraham obedeció y su fe fue contada por justicia. Al final Dios proveyó un carnero para el sacrificio, demostrando que la obediencia siempre trae la provisión divina. Jesús, nuestro mayor ejemplo de obediencia. Jesús mismo fue el mayor ejemplo de obediencia. En Filipenses 2:8 se nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo obedeció al Padre hasta el final, entregando su vida por nosotros, y a través de su obediencia nos dio la salvación. Bueno, entonces ahora vamos a ver una aplicación práctica sobre la obediencia, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros traer lo que estamos hablando a nuestra vida diaria? Una es reconocer la palabra de Dios. En Josué 1:8 Dios dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si queremos obedecer a Dios, debemos conocer sus mandamientos a través de la lectura y la meditación de la palabra de Dios.
Vivir en oración constante. En primera de Tesalonicenses 5:17 se nos insta a orar sin cesar. La oración nos mantiene en comunión con Dios y nos ayuda a discernir su voluntad en cada situación. A través de la oración podemos pedirle fuerzas para obedecer, especialmente en momentos de dificultad. Bueno, 3, confiar en Dios y depender de su dirección. En Proverbios 3, 5, 6 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La obediencia requiere fe, pues muchas veces Dios nos guiará por caminos que no comprendemos, pero si confiamos en Él, sabemos que su voluntad es perfecta. Cuarta, ser hacedores de la palabra. En Santiago 1:22 se nos advierte: sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con conocer la palabra, sino que debemos aplicarla en nuestra vida. Esto significa amar a nuestro prójimo, perdonar a quienes nos han ofendido, actuar con justicia y verdad y vivir una vida que honre a Dios en todo momento. La recompensa de la obediencia. En conclusión, la obediencia a Dios es clave en nuestra relación con Él. No solo nos trae bendición, sino que también nos acerca más a su presencia y nos permite vivir conforme a su propósito. Aunque el camino de la obediencia puede ser desafiante, la recompensa es eterna. Como dice Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si decidimos obedecer a Dios con amor y fidelidad, veremos su mano obrando poderosamente en nuestra vida. Así es, amigos, qué hermoso es mirar cómo a través de la palabra de Dios el Señor todo el tiempo nos está instando a obedecerle, a que si nosotros lo obedecemos nos va a ir bien, y vemos cómo siempre va a demandar cosas de nosotros que muchas veces no entendemos, pero que uno actúa con obediencia y después viene la recompensa. Vamos a hablar acerca de experiencias que hemos tenido con el Señor, acerca de que hay cosas que, por ejemplo, en la palabra de Dios está escrita y que uno a veces dice como: para hacer esto es imposible, o como no creo cómo hacer esto, no sé cómo hacerlo, y como uno cuando lo hace y obedece, viene una recompensa extraordinaria, ¿cierto, mami? ¿Qué le parece a usted? Cuenta. Así es. La obediencia sí unas veces cuesta, ¿cierto? Pero hacerla trae una satisfacción tan grande y una alegría al mismo tiempo. Yo les voy a contar un testimonio que yo tuve y que a mí varios me decían: ay, doña Lucy, usted viera, llevar los diezmos al Señor, ay no, eso es una maravilla porque le empieza a uno a ir muy bien. Y yo no creo. ¿Por qué? Porque a mí en muchos momentos, aunque tenía a mi esposo, que él responde por unas cosas y yo por otras, veía que no me rendía el dinero, no me rendía el sueldo, yo tenía que dejarle, él me encargaba de pagar los servicios, vivía endeudada, no podía pagar completamente los servicios cada mes, sino que tenía que dejar una parte para el otro mes. Yo vivía desesperada, de verdad, porque no sabía qué hacer. Yo decía: pero ¿por qué a mí no me rinde el dinero? ¿Por qué no estoy esto? Y seguían insistiéndome con los diezmos y es increíble. Yo empecé a obedecer y a seguir en la palabra de Dios, llevando los diezmos y las ofrendas al Señor, porque Él no necesita nuestro dinero, no, sino que Él nos prueba en obediencia. Entonces comencé a obedecerlo y vean, no se imaginan ustedes, cada mes podía pagar todo, y en este momento puedo decir que hasta me sobra para ahorrar y para darme gusticos. Y anteriormente nada, he podido pagar todas las deudas, gloria a Dios, estoy en paz con la gente en cuanto a las deudas y feliz porque le he obedecido a Dios y he visto su respaldo en todo lo que he hecho en mi vida y en mi familia. Así es que es muy importante también lo que me está diciendo mi mamá con respecto a los diezmos y las ofrendas, porque
y hay muchos testimonios. Nosotros tenemos muchos testimonios de la fidelidad de Dios y de cómo obedecer la palabra. Si ella pues la obedeció en los diezmos y las ofrendas, que es un mandamiento que el Señor nos da. Hay mandamientos que, por ejemplo, a mí me costaba. La palabra de Dios decía no fornicar. ¿Qué es fornicar? Es tener relaciones sexuales ilícitas con otras personas si fuera del matrimonio, ¿cierto? Y para mí eso era difícil. Pero cuando yo conocí al Señor, el día exactamente que yo empecé a caminar con el Señor, empecé a leer su palabra y me di cuenta que Él decía que no fornicar. O sea, que uno no podía tener relaciones sexuales antes del matrimonio. O sea, que uno tenía que guardarse primeramente para Dios y después para el esposo o la esposa o la persona con la que uno obviamente se va a casar, ¿cierto? Que tenía que guardarse en santidad para esa persona. Y yo empecé a entenderlo. A mí me parecía muy difícil. La verdad es que uno no puede hacer esto sin la obra del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que Él nos redarguye de pecado, juicio y de justicia, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Ese día el Señor me empezó a poner a mí: obedezca la palabra, no fornicarás, no fornicarás. Y listo. Entonces yo, cuando en ese tiempo hablé con la persona con la que yo salía y le dije: yo nunca más voy a volver a tener relaciones sexuales hasta el día que yo me case, que ya va a ser con mi esposo. Y gracias al Señor me ha permitido cumplirle y obedecerle a su palabra. Y yo les digo que, o sea, la liberación que ha tenido mi vida, cosas que el Señor me ha librado, enfermedades que han venido por esa fornicación, por las maldiciones del mal manejo de las finanzas como mi mamá, enfermedades que han venido porque la palabra de Dios dice que nunca la maldición viene sin causa. Si usted en su vida tiene una maldición es porque algo hizo. Porque dice la palabra de Dios, nunca una maldición viene a su vida sin causa. O sea que siempre hay algo, la maldición, siempre hay algo que usted hizo mal y que aún le llegó esa consecuencia, ¿cierto? Entonces, como lo de mi mamá, los diezmos y las ofrendas, hay muchas más. ¿Quiero contar otra que le haya pasado de pronto de obedecer la palabra? Pues también cuando antes, ¿cierto? Yo pues... que antes de llegar a los pies del Señor pues hacía novenas y todo eso, y cuando llegué a los pies del Señor comencé a ver que eso no era, que a Él no le agradaba eso, que Él era un Dios celoso y que le gustaba era que lo tuviéramos en el primer puesto, darle el primer lugar a Él. Y yo empecé así y yo me sentía feliz porque en realidad yo he cambiado. No yo, el Señor me ha cambiado y veo que soy diferente, yo soy más alegre, bueno, muchas otras cosas. Me consta porque yo la conocía de que pronto también tenía mucha, como todos llegamos a los pies de Cristo definitivamente amayugados con miles de cosas y estamos en el proceso de que el Señor nos está moldeando. No quiere decir que si a mí me sale por ahí de vez en cuando una mala cara, mal genio, rabia, enojo, o a ella o a cualquiera, no quiere decir, ay, no, es que usted porque es cristiano, entonces ya no, yo no soy. Una cosa es estar cambiando, transformado por el Espíritu Santo a poco. Él no nos cambia de una, Él no nos transforma así como quien dice de la noche a la mañana, yo ya, ay, soy perfecta, yo ya, no, porque yo también soy un ser humano y a la palabra de Dios dice, somos seres humanos y tenemos nuestras debilidades. Algo que quiero resaltar aquí, como empezamos, la palabra, cómo conocer la palabra de Dios en Josué 1:8, lo decíamos ahorita. El Señor le instaba a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y en todo te saldrá bien. El mismo Señor le dijo a Josué: usted tiene que meditar en esta palabra mía día y noche. O sea, todo el tiempo, porque es que ¿qué pasa con nosotros cuando no conocíamos al Señor ni su palabra? Hacíamos poco de cosas que definitivamente, o sea, nos iban a perturbar, nos iban a traer maldición, ruina, pobreza. Hoy está el mundo así. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios, porque Dios quiere que nos vaya bien a nosotros. Él es Dios, a Él le va bien, Él sigue siendo Dios, sigue estando en su trono, pero ¿qué quiere hacer con nosotros, amigos? Que nos vaya bien a nosotros, que obedezcamos su palabra. ¿Y a quién le va a ir bien? A mí es la que me va a ir bien por obedecer su palabra. Él no quiere que me vaya mal, pero me va a ir mal si yo no obedezco los mandamientos del Señor. Es como las leyes que hay en un país, en una nación, en un pueblo. Usted las tiene que conocer, porque si usted no las conoce, ¿qué pasa? Va a haber una demanda de eso. Usted no le puede ir a decir allá, yo no sabía, pero la ley está escrita. Entonces usted no va a poder llegar allá al juicio de Dios a decirle, es que yo no sabía, yo no conocía tu palabra. El Señor le va a decir, pues
mandé profetas, como le decía el pueblo de Israel, mandé personas, prédicas por todos lados, mejor dicho, es que estamos rodeados de la gloria de Dios. Entonces nadie va a poder decir al Señor, es que yo no sabía, es que yo no conocía esa parte de la ley, no conocía esa partecita de la Biblia, no la conocía, porque ahí hay una demanda. Usted puede creer o no puede creer, pero eso no lo va a eximir de la responsabilidad que está, ¿cierto? Sí, que uno tiene delante del Señor. Entonces es muy importante, amigos, que meditemos en la palabra del Señor y que obedezcamos su palabra. Que la conozcamos, porque es que muchos ni siquiera se les ocurre coger una Biblia. Mira, ahora al principio también me decía que no solo basta con conocerla, o sea, como yo la puedo recitar y recitar y recitar, pero que tenemos que aplicarla, y a veces nos cuesta aplicarla, a veces a mí me cuesta, la palabra de Dios dice ama a tu prójimo, a mí me cuesta amar a mi prójimo, les digo la verdad, me cuesta, pero ¿qué? El Espíritu Santo de Dios me redarguye de pecado, juicio de justicia, me dice, tienes que amar a tu prójimo porque mi palabra está escrita, entonces que yo tengo que hacer un esfuerzo realmente, porque en mi humanidad yo no quisiera amar a nadie, pero en mi espíritu está el Espíritu de Dios que me ayuda en mis debilidades y me dice, la palabra de Dios dice, entonces como yo quiero honrarlo a Él, yo voy a obedecerla. Y voy a amar a mi prójimo. Y sobre todo comenzando por amar a todos nuestros familiares, con los que compartimos, con los que están más cerca y ya luego a los alrededor. Así es, hay cosas que uno no quisiera hacer, hay cosas que de verdad la carne no quiere hacer, hay cosas que la carne no quiere obedecer la palabra de Dios, pero la palabra dice, el espíritu y la carne se oponen para que uno no haga lo que quisiera. Entonces, este tema, amigos, es muy, muy, muy especial porque obedecer definitivamente a Dios tiene su recompensa. O sea, no siempre vamos a decir, ay, que siempre voy a obedecer, ay, pero me dijeron que si siempre obedecía, entonces nunca me iba a pasar nada. No. A veces puede que el Señor nos esté probando, a veces el Señor está dejando que pasen las cosas para ver qué hay en nuestro corazón, como lo hacía con el pueblo de Israel y como lo hace con todos nosotros, con la humanidad, porque Dios puede hacer lo que quiera, definitivamente con nosotros, con la humanidad, porque Él es el único Dios, el Dios todopoderoso, el que nos creó, el que hizo todas las cosas. Entonces, amigos, esperamos que con este tema, bueno, les despierte ese deseo de leer la palabra de Dios y que también la puedan poner por práctica. ¿Quiere decir algo, otra cosa? Sí, no, que me parece estupendo, qué bueno que recibieran este consejo y lo pusieran en práctica, porque de verdad, desde el momento en que nosotros empezamos a leer la palabra de Dios y a obedecerla, el Señor nos ha bendecido tanto, pero así tanto, que yo quiero también que a usted los bendiga. Así es, amigos, y cómo es importante ponerla por obra, o sea, y dejar esas cosas del mundo que el mundo nos enseña, haga esto, confíe en este palo, confíe en esta cosa, en un imán, en una cosa, que eso a usted no lo va a sanar, eso no lo va a salvar, eso no le va a hacer absolutamente nada, pero cuando usted pone su confianza en el único Dios verdadero, Dios todopoderoso, ahí tenga la certeza de que Él va a estar ahí cuidándolo, guardándolo, protegiéndolo, y el primero que va a estar interesado en que a usted y a mí y a todos nos vaya bien. Bueno, amigos, un abrazo fuerte, nos vemos en el próximo video. Bye.